Bien, entonces fíjate cómo me sale acá undefined. ¿Por qué? Porque new target vale undefined. Y esto porque estamos invocando humano sin la palabra clave new. La estamos invocando como una función normal. Entonces por eso vale new target vale undefined. Lo niega y pues entra aquí. Y luego fíjate cómo nos da aquí undefined. Y luego entra este mensajito que dice no fue invocada como constructor. Efectivamente, aquí está el mensaje. Luego, en cuanto se encuentra el return, acuérdate que dentro de una función, en cuanto se encuentra el return, ya la ejecución hacia abajo se termina. Luego en esa línea retorna y ya lo demás lo ignora. Acuérdate cómo funciona el return. Entonces aquí me returnó humano y ya el resto de la función no se ejecutó. Entonces pues ya, me ejecutó return new humano y se hizo una llamada, por decirlo de una manera, recursiva. Entonces me dice new humano. Entonces ahora sí está invocando a humano, pero ahora sí lo está invocando como función constructora. Por consecuencia aquí new humano entra acá, no va a entrar acá porque ahora sí lo estamos llamando con new humano y luego ya todo esto. Entonces ya te vamos a ponerle humano, todo esto muy bien. Y fíjate lo que va a pasar por acá. Dice, fue invocado como constructor. Esto porque acá llamó a humano de forma normal. Y luego acá dice, fue invocada como constructor. Y luego acá pasó esto. This.sangre, this.edad. Pero fíjate como aquí this fue invocado como desde acá. Pues ya esto no me lo inicializó. Fíjate como aquí me dice edad undefined y tipo sangre undefined. Entonces, al final de cuentas, me ignoró los parámetros que yo le dije. Porque la segunda vez que llamó a humano, ahora sí ya como constructor, pues ya me lo retornó. Me lo metió en humano. Pero humano, en cuanto retornó este new humano, ya se almacenó aquí un humano 2. Aquí el this, en este caso de this.sangre, ya no hace referencia a humano 2, ya sino que se agregó cuando se llamó humano por segunda vez desde acá. Entonces esos valores, esa inicialización se perdió, por decirlo de una manera. Fíjate cómo sale undefined y tipo de sangre undefined. Por el tipo de invocación, ya el this ya no hacía referencia a humano 2. Humano 2 valía, pero en este punto. Ya la próxima llamada, ya this ya no hacía referencia a humano porque ya se va inyectado en humano. Al final de cuentas se reduce a que se pierde la inicialización. Fíjate cómo la estamos perdiendo. Entonces, esta técnica, vamos a ponerle por acá. Esta técnica se usa por los constructores error de JavaScript. Acuérdate que JavaScript podemos controlar los errores y las excepciones. Entonces, diversos constructores de error, los que manejan los errores de JavaScript, pueden ser invocados sin new, como lo estamos viendo justo por acá. Y esto es una forma de emularlo. Esta técnica solo funciona para los constructores definidos de esta forma antigua. Las clases creadas con la palabra clave class no permiten que sus constructores sean invocados sin new. Entonces esto es tranquilamente válido siempre y cuando usemos funciones constructoras como acá. Pero ya cuando usemos la palabra clave class, sí o sí tienes que llamarlo con el new. Entonces este new target es muy interesante porque nos permite detectar cuando una función se invoca como constructor y cuando se invoca como función normalita. Pero ya acostúmbrate a que pues obviamente si tienes un constructor no tiene sentido por qué llamarla sin la palabra clave new. Esto sería pues algo algo que no pudieras, no vas a lograr, no vas a hacerlo porque obviamente tú quieres que tu código funcione de la manera correcta. Entonces, en resumen, dos objetos son instancias de la misma clase si y solo si heredan del mismo objeto prototipo. Esto porque el objeto prototipo es fundamental para la identidad de una clase. Ya vimos cómo no importa cómo se crea el objeto, al final de cuentas lo que importa es que hereden del mismo objeto prototipo. Fíjate algo que se me andaba olvidando. Vamos a invocar a new humano como constructor y vamos a ver en este punto qué vale new target cuando se invoca de forma correcta. Vamos a ponerle acá new target. Vamos a ponerle acá, vamos a hacer un console log y vamos a ver qué vale new target. Qué vale new target cuando se invoca con new, como debería de ser. Fíjate, vamos a guardar, vamos a recargar y fíjate cómo en este punto, si invocamos la función constructora como lo es, como una función constructora con new, pues fíjate que lo que nos retorna en este caso es
pues ahora sí que el cuerpo de la función. Fíjate, vamos a hacer esto por acá. Vamos a hacer un console menos. Y pues fíjate que lo que nos retorna es la función constructora a partir de la cual se está creando. Cuando hablemos de las subclases, veremos que newTarget no siempre es una referencia al constructor en el que se utiliza. También puede referirse a la función constructora de una subclase. Pues fíjate cómo acá, como no tenemos subclases, pues aquí humano no le queda más que llamarse a humano, es decir, la función con la que se está invocando el new. Pero ya cuando hablemos de las subclases, veremos que newTarget no siempre es una referencia al constructor en el que se utiliza. También puede referirse a la función constructora de una subclase. Pero eso lo vamos a ir viendo ya cuando lleguemos al tema de las subclases. Entonces, fíjate, vamos a hablar de otros términos. Vamos a hablar de lo que se conoce como class identity, identidad de clase, y el operador instance of. La función constructora que inicializa el estado de un nuevo objeto no es fundamental, como ya lo vimos. Dos funciones constructoras pueden tener propiedades prototype que apunten al mismo objeto prototipo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ambos constructores pueden utilizarse para crear instancias de la misma clase. Es algo bien interesante. Por eso se dice que lo fundamental para definir la clase es el objeto prototipo. Aparte que ya sabemos que si creamos dos objetos con la misma función constructora, no importa, más adelante tú le puedes cambiar el prototipo. Entonces, la función constructora ni cómo se crea el objeto no es importante. Lo relevante es que apunten al mismo objeto prototipo para que se consideren miembros del mismo tipo, de la misma clase. Aunque los constructores no son tan fundamentales como los prototipos, el constructor sirve como la cara pública de una clase, es decir, como para identificar de dónde viene. Lo más evidente es que el nombre de la función constructora suele adaptarse como nombre de la clase, es decir, cuando nosotros creamos objetos con la función constructora humano, nosotros decimos que humano es del tipo del como se llama la clase, la constructor. ¿Cómo se llama el constructor? Ah, pues humano. Entonces lo más normal lo más evidente es que el nombre de la función constructora suele adoptarse como nombre de la clase. Aquí estamos diciendo que humano es de la clase humano. Si se llamara la función, la clase, por ejemplo, perro, y acá le pondríamos perro, pues nosotros diríamos que humano es de la clase perro. Entonces, lo normal es que como nosotros nombremos al constructor, es como se llaman nuestros tipos de objetos. Un objeto de la clase perro. Saludos.